1.850 puntos de riesgo país por culpa de un cadáver político que dirige al gobierno. Pero no vemos a los empresarios y a los banqueros, amigos del presidente, alarmarse por esta cifra. 1.850 puntos de riesgo país que, según los ministros de Lasso, buscan justificar el desastre del gobierno, es la culpa de una expectativa del próximo gobierno del 2025. Parece broma, pero lo dijo el ministro de Finanzas. 25.000 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2022, culpa de la falta de políticas y de inversión en la seguridad, y por el desmantelamiento de la institucionalidad para que las mafias se tomen los barrios de todo el país. Casi 5.000 muertes violentas entre el 2022 y el 2023, lo que pone como país, a nuestro país, el Ecuador, en el primer lugar en toda Latinoamérica como el país más inseguro. Somos el segundo país latinoamericano en exportar seres humanos que huyen de la pobreza y de la inseguridad. Claramente Lasso, con la asesoría de Ordóñez, siguen los pasos para intentar superar el desastre y la miseria de lo que fue el gobierno de Yamil Maguad en el año 2000. Por otro lado, el Consejo de Seguridad dirigido por Diego Ordóñez define que la fuerza pública, militares y policías se conviertan en los guardias privados de minerías y petroleras. Mientras el ministro Zapata y el comandante Salinas, en pomposos desfiles, le mienten al país y a la tropa para justificar que los policías son los nuevos garantes de la democracia y así defender y cubrir a un presidente inepto y corrupto. Cuando la alta cúpula de la antes prestigiosa Policía Nacional está embarrada en ocultamientos de informes sobre las relaciones corruptas y mafiosas que rodean al presidente de la República del Ecuador. Una cúpula que tiene serias denuncias de vínculos oscuros y de narcotráfico, denunciada por el embajador de los Estados Unidos. Ahora, desde los cuarteles de la policía, les obligan a nuestros policías, con salvas, las botas y las pistolas, que salen a amenazar para evitar la fiscalización política de un gobierno corrupto y los vínculos con las mafias del narcotráfico y el lavado. Compañeros asambleístas, el vínculo entre Cherres y el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, está evidenciado desde hace años antes de la campaña electoral, y este vínculo definió nombramientos de altas autoridades y la forma de operar sobre las empresas públicas. Hernán Luque era el hombre de confianza de Danilo Carrera, de Cherres y de Guillermo Lasso para hacer sus negocios corruptos en las empresas públicas. Guillermo Lasso, desde la presidencia de la República, a través de los decretos, le dio todo el poder a su delegado Hernán Luque para que junto a Cherres y Carrera hagan negocios corruptos en las empresas públicas. Toda esta trama de corrupción fue diseñada por los decretos con la firma del presidente. En medio de todo esto, nos enteramos por declaraciones públicas del asambleísta ideólogo de la consulta popular y amigo del presidente Guillermo Lasso que el presidente y máximo representante de la seguridad de todo el país conocía de toda esta investigación, León de Troya, investigación que estaba tras los pasos de Cherres, Carrera y la mafia albanesa. Por ello, son evidentes los casos derivados del presidente de la República, concentrando en Hernán Luque todo el poder sobre las empresas públicas y los sectores estratégicos. Les invito, colegas asambleístas, a reflexionar lo que nosotros el día de hoy vamos a hacer, a reflexionar con responsabilidad, porque el Ecuador depende de todos nosotros para que no se hunda más en la miseria en que nos ha metido el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Con responsabilidad, darle una salida al país para que este desastre provocado por un banquero, junto a toda esa confianza de amigos del Banco de Guayaquil y la Fundación Ecuador Libre, no sea más el problema profundo del Ecuador. Solo lo último, señor presidente. Gracias, asambleísta. El país votará el día de hoy a favor. El 1 de marzo de 2023, el Ecuador vivió uno de los días más oscuros de la democracia en su historia reciente. La Comisión de la Verdad y Justicia y la lucha contra la corrupción, el caso denominado el Gran Padrino. Conformada con una mayoría opositora al gobierno nacional, arrollaron la Constitución y la ley, dando una clara muestra que en nuestro país la política y ciertos políticos están o se creen estar sobre las leyes. La oposición desde el primer día del mandato del presidente Guillermo Lasso ha venido trabajando en una hoja de ruta definida, con el propósito de derrocar al primer mandatario y apoderarse de los organismos de control del país, para lograr la impunidad de los actos de corrupción cometidos durante la época que gobernaron el Ecuador, para hacer día que no pueden acostumbrarse a vivir sin el poder político, claro, luego de un largo periodo donde gobernaron a su antojo y sin respetar, entre otros, uno de los mayores principios del ser humano, como es la libertad del pensamiento. Estos 30 días y un poco más he asistido a una de las mejores prácticas de la sórdida política que debe ser desterrada de nuestro país. Esa política de artimañas
de negociaciones por debajo de la mesa, de elaboración de informes entre gallos y medianoche, donde el único testigo mudo de estas incorrectas actuaciones, por darle un término, es la conciencia de los detractores de la democracia. La elaboración del informe lo hicieron 60 personas, según lo manifestó públicamente la asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la comisión, que entiendo no son parte del equipo asesores de la comisión. Amanecimos un día con un borrador de informe que se encontraba en redes sociales y que aún no era debatido y analizado en sus conclusiones y recomendaciones por los equipos institucionales. A pesar de que se modificó parte del informe y prácticamente al apuro y al susto, las comisiones opositores al régimen trataban de acomodar el informe, que ya no respondía, como nunca sucedió, a un debate de altura, de ideas y observaciones basados en pruebas y evidencias que demuestren la responsabilidad del presidente de la República. Las dos causales constitucionales invocadas para el funcionamiento político del presidente de la República y que se encuentran establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, que tiene relación con la seguridad pública del Estado y con los delitos de peculado, cohecho y concusión y enriquecimiento ilícito, nunca pueblo ecuatoriano se justificaron y menos se indiciaron dentro del expediente investigativo por la comisión. Hay que considerar que no se establece cuál es el delito contra la seguridad del Estado que había incurrido el presidente. Tampoco se justifica la omisión de sus actuaciones al supuestamente conocer sobre una investigación que goza de doble reserva de ley y que de manera irresponsable ha sido utilizada por los demás miembros de la comisión. Pueblo ecuatoriano, en definitiva, aquí no existió una investigación dirigida a encontrar actos de corrupción en las empresas públicas. Aquí lo que existió fue un show mediático. Si hubieran querido trabajar las comisionados por el bien del país y tener una lucha frontal en el periodo comprendido entre el año 2016 y 2022, hubieran analizado actos concretos. Colegas asambleístas, como le he dicho durante todo este proceso investigativo, lo único que guía mi camino es la verdad. Esa verdad que nos hará libre y esa verdad es la que encontrarán plasmada en el informe de minoría que presenté conforme a mis facultades establecidas en el artículo 31 del reglamento de comisiones especializadas permanentes y ocasionales. Porque no podía permitir que mientan y engañen al país y al pueblo ecuatoriano y que oculten esa verdad que todos anhelamos por el bien del país y que hoy pretenden ocultar con un grupo de golpistas que tienen como objetivo derrocar al presidente y adueñarse del país. Es por eso que hoy está en sus manos la estabilidad democrática del Ecuador. Está en sus manos. Gracias.